Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de Sixman, donde hoy comenzamos los vídeos de la temporada 25-26. Muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo del otro día, la verdad que me hizo especial ilusión y sobre todo, pues bueno, además eso, muchas gracias ya no solo por verlo, sino también por haberme dado todo ese feedback y todos los comentarios que pusisteis, la verdad que os lo agradezco un montonazo y nada, espero que disfrutemos un montón de esta temporada juntos, que el canal siga evolucionando y sobre todo que siga mejorando, que es lo más importante, aunque bueno, también lo más importante es que os gusten los vídeos, así que nada, ahora os veo después de la introducción. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy vamos a empezar con la guía de la NBA en el canal. Por ende, comenzando así la temporada 25-26, ya empezando a ser un poquito a hacer la previa, porque queda menos de un mes, empieza la temporada, de hecho, el 21 de octubre, y no sé vosotros, pero tengo muchísimas ganas, la verdad que no puedo esperar más, y por ende es un buen momento ya para empezar a hacer la guía, porque ya creo que va a haber muy pocos movimientos, ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo, cómo han quedado las plantillas, qué movimientos han hecho. Ya os dije además que la guía la voy a hacer por divisiones, por lo cual en los próximos 12 días vamos a tener 6 vídeos de las 6 divisiones de la NBA, porque bueno, me encantaría hacer un vídeo de cada equipo, pero no tengo tiempo, pero aún así sí que pienso que en divisiones va a estar bastante guay. Espero que no duren más de una hora ninguno, pero bueno, supongo que serán vídeos un poquito largos porque hay que dedicarle un tiempo por lo menos a cada una de las 5 plantillas que vamos a analizar en cada división. Y pues bueno, lo que os digo, me habría encantado, pero bueno, no me da tiempo a hacer uno cada día. Entonces nada, espero que disfrutéis bastante esta sección, la verdad que le he metido bastante currillo, así que nada, lo más importante es que la disfrutéis y que repasemos un poquito cómo y qué ha hecho cada equipo y si han mejorado o han empeorado y si eso les beneficia o va en detrimento de su próxima temporada. Así que nada, todo esto dicho, vamos a empezar hoy con nada más y nada menos que la división atlántica. Así que vamos a tener a nuestros 5 protagonistas del vídeo de hoy, que van a ser los Boston Celtics, los Brooklyn Nets, los New York Knicks, los Philadelphia 76ers y por último los Toronto Raptors. Empezamos con la conferencia este, empezamos con el norte. No quiere decir que voy a hacer toda la conferencia este y luego la conferencia oeste, ni que vaya a ir del norte al sur. Voy a ir variando conferencias y voy a ir variando posiciones de Estados Unidos básicamente para, bueno, ir variando un poquito las zonas donde lo vamos haciendo y que sea un poco impredecible para cada vídeo el equipo que vamos a hacer o la división, mejor dicho, que vamos a plantear en la siguiente guía. Así que nada, vamos a empezar directamente con los Boston Celtics. Y es que el equipo de Boston se planta ante una temporada muy emocionante, ¿vale? Puede ser que no sea la temporada en la que vayan a ganar un anillo, que es verdad, y estoy seguro que los fans de Boston, teniendo en cuenta todas las temporadas de las que vienen, teniendo tanto éxito y con tantas posibilidades de poder ganar un anillo, pues sí, para ellos a lo mejor no es la temporada más emocionante ni la más esperada, pero sí que pienso que para los fans puede ser una temporada muy interesante a la hora de analizar lo que puede llegar a ser el futuro de Boston. Ya lo he dicho muchas veces y creo que, bueno, en general todos compartimos esta opinión de que este año Boston va a tener un breve año de transición, aunque ya dije que para mí, el otro día en un vídeo, que no van a quedar fuera de los playoffs, yo no lo pienso, pero sí que sobre el papel no van a tener tantas chances de poder pelear por el anillo, por lo menos en la conferencia este. Aún así, vienen a hacer 2 muy buenas temporadas, como veis ahí, hicieron hace 2 años un 64-18, donde ganaron el anillo, luego un 61-21 el año pasado, que aún así fueron muy buenos, pero bueno, no consiguieron ser primeros de conferencia. Así también vamos repasando un poquito todo lo que hay en el gráfico. Y que bueno, quiero repasar varias cositas. En primer lugar, hay que ver que aunque Boston va a estar en un año de transición, tampoco es un equipo que tenga un gran baúl de picks, a pesar de que su GM, Brad Stevens, que ahora quiero incidir un poquito en él, lo ha estado haciendo bastante bien para que este baúl de picks no se vea reducido a una miseria, que es lo que les pasa a muchos equipos que llevan tanto tiempo en lo alto y sigue poquito a poco consiguiendo algún que otro asset. Y bueno, ya hablando directamente de las de Stevens, la verdad pienso que ha hecho muy buen trabajo esta temporada, teniendo en cuenta lo que tenía que hacer. Estaba bastante coartado y es verdad que ha tenido que mover jugadores valiosos y que no ha sacado todo el valor que a lo mejor a los fans de los Celtics les hubiese gustado, pero hay que ser realistas. Yo creo que lo ha hecho lo mejor que ha podido, creo que también ha abierto posibilidades a otros jugadores en su plantilla haciendo esos movimientos. Entonces creo que hay que confiar en él, creo que hace las cosas muy bien y si sigue en Boston muchos años no me extrañaría que acabe convirtiéndose por lo menos en uno de los mejores general managers del siglo XXI, por lo menos hasta lo que llevemos cuando se retire, porque de verdad creo que hace las cosas muy bien. Ya lo hacía como entrenador, creo que como GM incluso es hasta mejor, de verdad que a mí me gusta mucho lo que hace. Y también yo creo que es porque, no estoy 100% seguro, pero vamos, creo que debe tener gente bastante inteligente detrás que también le aconseja muy bien a la hora de tomar decisiones.
Todo esto dicho, es verdad que Boston también, pues como veis ahí, venía a hacer una temporada muy completa en general, ya no solo por récord, sino porque tuvo un muy buen ataque y una muy buena defensa, pero creo que ese ataque se va a poder ver penalizado bastante esta temporada. Aún así, hay que resaltar que van a seguir con Joe Mazzulla, que ha renovado este verano con los Boston Celtics un contrato de múltiples años. Es normal, les ha dado un anillo, les da, a ver, un juego que no es mi favorito. Yo ya sabéis que a veces soy un poco crítico con el juego de Boston, sobre todo con Mazzulla, que es el típico tío que es muy de datos matemáticos a la hora de cómo hacer jugar a su equipo y muchas veces recae en exceso en el triple y muchas veces eso es lo que les acaba condenando en ciertas situaciones, pero también les ha dado un anillo, así que yo tampoco soy nadie para decirles cómo tienen que jugar a Boston, pero es verdad que a mí a veces me parece que se olvidan un poco de otros aspectos en el ámbito ofensivo, aunque es verdad que luego en defensa lo hacen muy bien y que en cuanto a movimiento de balón creo que en ataque están un poquito infravalorados. Es verdad que a lo mejor este año también pierden un poquito, habiendo perdido a jugadores como Drew o Porzingis en ese aspecto, pero bueno, creo que aún así van a ser un equipo que va a saber competir, porque al final es un equipo que está acostumbrado a ello y es complicado sacarles un poquito de ese environment, por así decirlo. Entonces, vamos a pasar ahora con la plantilla, ¿vale? Y es que creo que Boston, a pesar de todo lo que le ha pasado, sigue teniendo una plantilla muy competitiva. Y lo que os digo, teniendo en cuenta que el este no es muy bueno, yo pienso que van a acabar entrando en los playoffs, ya sea o estando quintos o sextos o a través del play-in. Pero me extrañaría mucho que Boston se quede fuera. Y es que esta es la plantilla, ¿vale? Tenemos como quinteto titular a Peyton Pritchard, Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser y Neemias Queta. Y luego como segunda unidad, ¿vale? Tenemos a Anthony Simons, Hugo González, Jordan Walsh, Chris Boucher y Xavier Tillman, además de Max Luga, que cuando veis un chico o una persona con un asterisco es porque es un jugador two-way que solo tienen 14 jugadores en plantilla, pero que en este caso creo que va a tener bastantes minutos, de ahí que le meto en la plantilla. Luego Baylor Sherman, Josh Minot, Jason Tatum, que le pongo al final de la rotación porque no va a jugar en toda la temporada, y por último Luka Garza. Muchas veces, ¿vale? Cuando veáis las segundas unidades y las terceras, a ver si veis un jugador a lo mejor fuera de posiciones, porque a veces prefiero poner a uno que es alero en la segunda unidad de la pivot si pienso que va a tener mucho más protagonismo que los dos a la pivot de la plantilla. Al final, eso también puede resaltar un poquito la mala confección que puede tener la plantilla, pero en este caso creo que Boston, dentro de lo que cabe, tiene una plantilla bastante compensada y que puede tener bastantes cositas interesantes. Como ya sabéis, me gusta siempre empezar repasando un poquito el banquillo y nada, por repasar brevemente la segunda unidad, Max Luga, jugador que ha hecho una buena temporada universitaria, un base veterano, pero que puede ser muy interesante a futuro para los Celtics, y de verdad creo que ha sido un muy buen pick de segunda ronda, y que hoy a la larga podría ser su Peyton Pritchard del banquillo, por así decirlo, y que creo que va a ser una buena oportunidad en Two-Way, va a tener minutos, sobre todo cuando se vaya Anthony Simons en la segunda parte de la temporada, y me causa bastante interés. Luego Baylor Sherman entró como un tirador en la NBA, pero hay que ver si va a poder también ofrecerles algo de juego Two-Way, si también puede ser eficiente, si puede también darles algo más en ataque, hay que ver, pero puede acabar siendo un jugador con protagonismo o un jugador que no haga nada tampoco en su segunda temporada, que también sería normal. Luego tenemos a Josh Minot, que bueno, puede ser una apuesta interesante en esa posición de ala, un jugador que les puede dar algo de defensa, pero bueno, que hay que ver si en ataque puede ser prolífico, que eso es algo importante. Y luego nada, por repasar un poquito los jugadores del frontcourt, pues tenemos, me voy a volver a quitar de nuevo a Jason Tatum, que ha dicho que no va a jugar, y luego a Luka Garza, que le he puesto como tercer pivot, pero en el fondo creo que va a acabar siendo el segundo pivot por delante de Xavier Tillman, porque la realidad es que Tillman el año pasado hizo una temporada horrible, también ha tenido problemas de lesiones, y al final Garza, si les va a dar buen ataque, que creo que es lo que va a ser más carente Boston esta temporada, ojo, cuidado, porque no me extrañaría que acabe teniendo más minutos y sea un jugador por lo menos decente desde el banquillo, que tampoco me extrañaría, de verdad. Y luego tenemos a Boucher, que creo que también les puede dar buenos minutos y pueden luego sacar alguna que otra segunda ronda, que al final es lo que pienso que bien va a tratar de hacer Boston, porque, perdonadme, pero no lo he dicho, pero es importante resaltar que Boston, ¿vale?, esta temporada ya está por debajo del segundo apron y está a 4 millones por encima del segundo apron. Está claro que Boston va a querer salir de ese primer apron, está clarísimo, pero bueno, para quien no lo sepa, eso se cuenta cuando finaliza la temporada, es decir, de momento Boston no está teniendo que pagar ningún tax por estar por encima del primer apron, pero ya se ha colocado bastante bien para en el cierre ya bajar esos 4 millones de dólares que le quedan y por ende estar por encima del primer apron, que de hecho es que si quitase entero el salario de Anthony Simons, podría incluso bajar del impuesto de lujo, pero vamos, no creo que se lo quiten entero, aunque eso sería ideal para Boston. Luego tenemos ya a Jordan Walsh, que creo que el año pasado tuvo momentos interesantes y que, ojo, cuidado este año porque va a tener una oportunidad y no va a ser nada increíble Walsh, pero sí que puede ser un jugador interesante, atlético, buen defensor y que si mete esos triples, ojo para el futuro de Boston como pieza de rotación. Y luego nuestro queridísimo Hugo, que hay que ver qué temporada va a hacer. Yo tengo bastantes expectativas para él y espero que haga una buena temporada. Hay que ver,
hay que ver, no sabemos si va a estar con problemas de eficiencia, que puede ser una posibilidad real, creo que en defensa va a ser bastante bueno, y si es un buen jugador que corre el campo, que mete puntos al contraataque, que corta bien a canasta y que más o menos de 3 se defiende, estoy seguro que en Boston va a tener minutos. Y ya lo dije, mi apuesta incluso es que si hay alguna lesión en el equipo, en el quinto titular, es que yo creo que Hugo va a acabar jugando bastantes más partidos de titular de lo que nos podíamos anticipar, que seguro que hay gente que piensa que no va a jugar ningún partido. Yo estoy seguro que a lo mejor alguno va por ahí rascando, porque creo que es un tío que se lo va a ganar a base de mérito. Y luego tenemos a Anthony Simons, que creo que va a ser bastante bueno dentro de Boston, y no me extrañaría que Boston, si ve que no tal, a lo mejor trata de mover algún que otro jugador de su plantilla, y como Sam Hauser, y prefiere renovarle por un contrato a la baja de una mid-level por los próximos 3 años, que tampoco lo vería nada mal por él si les está dando un buen rendimiento. Y luego tenemos al quinto titular, que son los importantes. En primer lugar, quiero hablar de Emi Asqueta, un jugador que ya sabéis que me encanta y que creo que va a tener una gran temporada. Hay que ver cómo se va a desarrollar, pero creo que ahí pueden tener un jugador muy interesante, que a lo mejor el año que viene, cuando Tatum se recupere y toda la pesca hagan algún que otro movimiento, pase de nuevo al banquillo, pero aún así ya sea un jugador real de la rotación de Boston. Sam Hauser creo que es un jugador muy interesante para ellos, para poner en esa alineación titular, porque les va a seguir dando el espaciado de campo que tanto quieren. Es un defensor infravalorado y, sobre todo, si juega titular, que es el punto importante que quería llegar, está en un buen contrato, si está poniendo buenos números, si está tirando bien de 3, van a poder sacar por el valor, estoy seguro, y creo que eso va a ser también positivo para Boston en el caso de que quieran venderle a él y no a Anthony Simons, aunque también pueden vender a los dos en el cierre. Y luego tenemos a los 3 principales de la plantilla, tenemos a Jaylen Brown, Derrick White y Pritchard. Empezando por Pritchard, va a tener una oportunidad increíble ya de ser titular, donde va a tener además muchísimo peso ofensivo, porque como veis la plantilla es lo que os he dicho. Ofensivamente, creo que para mí pierden más de lo que pierden en defensa, porque es verdad que pierden a Horford, pierden a Drew, pierden a Porzingis, pero también tienen jugadores típicos pesados desde el banquillo, pero en ataque sí que les falta bastante creación individual y bastante talento en general en ataque. En la segunda unidad, si no es Simons, no tienen a nadie. Entonces creo que Pritchard, si asume bastante de esa carga ofensiva, podría llegar a los 20 puntos por partido, no me extrañaría en absoluto. Luego tenemos a Derrick White, que también va a volver a tener una gran temporada anotadora. El año pasado ya la tuvo y este año yo creo que continuará con ello. Yo entiendo que Boston se lo haya querido quedar. Es verdad que el contrato es grande, pero es un jugador que todavía tiene años muy de élite dentro de la NBA y yo creo que merecidamente se ha quedado. Y por último, Jaylen Brown, que hay que ver si este año puede asumir un rol muy de primera espada, si se puede acercar a los 26, 27 puntos por partido, sería ideal para ellos. Si no consigue asumir ese rol y se quedan unos 21, 22, puede que la temporada de Boston sea un poquito peor, pero si consigue asumir ese rol de titular y, o sea, de número 1 total en Boston, estrella, y es que está cerca de los 30 puntos por partido, sería increíble tanto para Boston como para su carrera personal, porque volvería a ganar muchos galones dentro del equipo, a pesar de que gane un Finals MVP. Pero bueno, la temporada pasada la verdad que no fue la mejor. Entonces, lo que digo, creo que este año puede ser bastante importante para él. Yo creo que más para empezar para su confianza personal que otra cosa, pero bueno, ya me diréis qué opinas de la plantilla de Boston, de lo que han hecho, de cómo pinta para ellos. Creo que va a ser una temporada, lo que digo, de transición, pero así me espero una bastante buena temporada por parte del equipo de Boston. Todo esto dicho, ¿vale? Nos vamos a Brooklyn, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar ahora de una franquicia que, al contrario que Boston, lleva bastantes años bastante mal. La temporada pasada ya fue 12º en la conferencia este, con un récord de 26-56. No está en su mejor momento desde hace tiempo, sobre todo ya desde la época hasta de Durant, Irving y Harden, y este año pinta peor que los anteriores. Aún así, esto es positivo para Brooklyn, ¿vale? Porque es un equipo que no tiene sentido que siga queriendo ser bueno, y al final es que es favorable para ellos, es mejor para ellos ser malos. Es verdad que Jordi el año pasado demostró ser un muy buen entrenador, poniendo a Brooklyn por encima de sus posibilidades, pero este año es verdad que han perdido jugadores que les daban victorias, como Dennis Schroeder, como Cam Johnson, y al final sí que es verdad que han recibido jugadores también buenos, como Michael Porter Jr., pero que a lo mejor les va a aportar más en el lado numérico, pero menos en el apartado de las victorias, que creo que al final eso es lo que puede buscar la propia franquicia. Y al final es un equipo que tiene bastante buen baúl de picks, 10 primeras rondas, 17 segundas rondas y 2 picks swaps de primera, por lo cual ahí van bastante bien, aunque también es verdad que han perdido parte de sus picks, entonces eso también es bastante jodido. Es verdad que este año tienen su pick, pero ya la temporada que viene, si no me equivoco, pero vamos, juraría que sí, porque vamos, yo diría que este año lo tenían ellos y luego la temporada que viene el suyo lo tiene
Houston la posibilidad de intercambiarlo, si no me equivoco. Entonces, lo que digo, Brooklyn este año tiene que ser malo, tiene que aprovechar que tiene su pick porque el año que viene no lo va a tener, tiene que ser el peor equipo de la NBA y aunque él tenga mala suerte como están teniendo todos y acabe con el pick 5, por lo menos que tenga el pick 5. Y si no tiene el pick 5 va a tener el 4, el 3, el 2 o el 1. Es lo que tiene que hacer Brooklyn, de verdad que tiene que ser malo, porque es verdad que en el este hay muchos equipos que van a ser malos, pero puede ser que equipos como Charlotte o Washington, que tiene pinta que son los dos peores, o han sido los dos peores sobre el papel estas últimas temporadas, puedan tratar de mejorar un poco este año y si ellos empeoran mucho, pueden acabar cayendo al fondo de la tabla y es que sería beneficioso para ellos. También hay que ver qué hace Sean Marks durante la temporada, si sigue vendiendo, si prefiere no vender y quedarse con los assets que tiene. Entonces, creo que Brooklyn tiene una temporada interesante para su futuro, o de hecho crucial, porque es un buen draft, va a tener muy buenos jugadores por lo que parece. Este draft, sobre todo en el top 3, 4, 5, parece que va a haber jugadores de élite en esos rangos, entonces si salen fuera de ese rango, como les ha pasado este año, y en vez de ir a por uno de los tops tienen que quedarse con un Igor Deming, nada en contra suyo, pero bueno, no era sobre el papel uno de los talentos diferenciales que había en el draft, puede ser bastante jodido para ellos a largo plazo. Entonces, lo que digo, creo que es una temporada bastante más importante de lo que parece para Brooklyn en el hecho de que tienen que ser malos. Y para eso han hecho esta plantilla de aquí, que hombre, es digna de estudio. Acaba aclarar que Brooklyn ahora mismo tiene 18 jugadores en plantilla, de hecho tenía 19 con contrato, pero bueno, al parecer el contrato este que van a firmar con Ricky Council no lo van a firmar, entonces yo he pensado, por todo lo que he leído, que van a rescindir el contrato de Drew Timme, van a rescindir el contrato de Tyrese Martin, y luego me quedaba un poco la duda entre Kobe Bufkin o algún jugador de estos rollo Dariq Whitehead sin ven que al final no les convence, pero bueno, yo me he quedado con que van a cortar a Bufkin, que es lo que parece, porque es que no tendría sentido que se queden a Bufkin, se acaban de draftear 3 bases, pero bueno, Brooklyn nunca se sabe. Entonces, vamos a repasar la plantilla, ¿vale? Sería Igor Deming, Cam Thomas, Michael Porter Jr., Noah Clowney y Nicholas Claxton en la alineación titular, una segunda unidad de Nolan Traore, Terrence Mann, Zaire Williams, Haywood Highsmith y Dayron Sharp, y una tercera unidad de Ben Saraf, Drake Powell, Dariq Whitehead, Jalen Wilson y Danny Wolf. Un equipo muy joven, como veis. El jugador más veterano, pues es que no sé quién es. Los jugadores más veteranos son Terrence Mann y Haywood Highsmith, lo más probable. Y es un equipo muy joven que va a tener que experimentar muchísimo esta temporada, pero que puede sacar cosas muy positivas de cara a la siguiente. Para empezar, el kit de la cuestión. En este caso no voy a repasar ni la segunda ni la tercera unidad, voy a repasarlo un poco en conjunto. Y en este caso quiero empezar con el trío de bases. Es verdad que he puesto a Igor Deming como el primero, he puesto a Traore como el segundo y a Saraf en el tercero, porque es como creo que es el orden de cómo pueden ser mejores y es el orden en el que han sido drafteados. La realidad es que son 3 tíos que han sido apuestas los 3, porque Igor Deming ya sabéis que nunca ha sido santo de mi devoción, no me gusta especialmente, ni me gustaba en el proceso de draft, ni me convence del todo ahora en Brooklyn, aunque bueno, puedo entender que para ellos a la larga tener un playmaker de 6-8 puede ser interesante. Pero no me extrañaría que al final el mejor base de estos 3 acabe siendo Nolan, que es algo que de verdad no descarto para nada, pero mi punto es que tiene que salirle bien uno de estos 3 bases. Al final, si Ben Saraf es un desastre y está toda la temporada en G-League no pasa nada, si Traore es ineficiente no pasa nada, si Deming es ineficiente no pasa nada, pero si uno de estos por lo menos muestra de verdad tintes de que puede llegar a ser el base franquicia del equipo, es muy importante y creo que tienen que conseguir poder desarrollar a los 3 al mismo tiempo. Es decir, que el tener muchos minutos en campo no implique a Igor Deming no implique que no puedas desarrollar a Traore o Ben Saraf. Es decir, creo que Ben Saraf, dentro de lo que cabe, es un jugador que también puede jugar algo de escolta, lo mismo con Igor Deming, que los puedan combinar, que puedan ver si pueden jugar uno al lado del otro, que puedan así que aumenten sus minutos, porque al final es un puesto, son 48 minutos en la posición de base y no van a poder dividir esos 48 minutos entre los 3 para que los 3 puedan demostrar su valía. Tienen que darles más minutos y combinarles también juntos y ver, oye, también pueden llegar a jugar juntos, que es algo importante. Todo esto dicho, vale, que al final los 3 son un poco incógnita, porque es que los 3 yo creo que van a tener problemas de eficiencia. Los 3, ninguno es un gran tirador. Traore es un jugador mucho más penetrador y mucho más veloz. Deming es un playmaker, también lo es Traore. Creo que Traore es muy inteligente. Deming también lo es más alto. Hay que ver qué posibilidades va a tener de poder desarrollarse como un defensor más o menos decente. Ya sabéis que a mí es verdad que puede tener rim pressure, pero si no tiene eficiencia a la hora de entrar a canasta y tiene poco físico le va a costar. Entonces hay muchas incógnitas.
A ver cuál les sale bien, esperemos que por lo menos uno, porque si no puede ser bastante triste. Luego, por también repasar un poquito la segunda unidad, tienen jugadores interesantes como Derek Powell, que a la larga puede ser un gran defensor, pero que yo creo que va a estar en la G-League, que no va a tener mucho protagonismo. Luego Derek Whitehead, que hay que ver si por fin este año consigue establecerse por lo menos como un buen tirador dentro del equipo. Y luego tenemos jugadores como Jalen Wilson, que me gusta bastante, y Zaire Williams, que también está bastante bien, que la han firmado por una extensión de 2 años. Hay que ver si pues tiene un buen rendimiento y consigue ganarse esa team option que le han puesto. Jalen Wilson, a ver si les da rebote y les da un poquito de físico en esa posición de la pivot. Y luego Danny Wolf, que es un jugador que va a ser muy interesante para ellos y yo creo que les va a dar un perfil muy distinto en esa posición interior. Pasando ahora a jugadores un poco más interesantes en cuanto a que son mejores, Terrence Mann y Haywood Highsmith. Terrence Mann les va a dar minutos de calidad, luego hay que ver si al final de la temporada tiene minutos, no porque no se los merezca, sino porque es que no es un jugador que les interese tanto por el contrato que tiene como para su futuro. Y luego Highsmith, que vamos, tiene todas las papeletas, yo creo que es el jugador con más papeletas de toda la NBA de salir traspasado en el cierre de traspasos. Vamos, muy mala oferta tendría que llevarles para no aceptarlo. O sea, yo creo que con que les den 2 segundas rondas lo dan, porque es un jugador que es expiring, que no tiene sentido en Brooklyn y que bueno, va a estar bien al principio de la temporada allí para también darles un poco de experiencia veterana, pero vamos, que no va a acabar en Brooklyn la temporada. Luego Day'Ron Sharpe, ya sabéis que me encanta, que es un fantástico pivot y que ya he dicho que si Claxton al final acaba siendo traspasado puede ser una pieza muy importante para ellos. Bueno, para la larga, porque está en un muy buen contrato y oye, es que es un muy buen jugador. Y ya, por repasar un poquito los titulares, pues lo que digo, Claxton, un gran defensor que tiene que ver si este año consigue seguir desarrollando un poco su juego ofensivo. Hay que ver también qué temporada va a hacer Claxton, la verdad que es un poco incógnita, si va a estar recuperado, si va a tener un buen nivel en ambos lados de la cancha, si va a seguir lesionándose. También esto va a influir bastante en si tiene buen mercado y le pueden traspasar, si no, o sea, que esto también sería interesante, que le den balones, que meta puntos, que haga estadísticas para que luego tenga valor dentro del mercado, que lo tiene, pero hombre, si hace una buena temporada, pues va a tener más. Y luego Clowney, que creo que puede ser la pieza más interesante de esta temporada de Brooklyn en cuanto a ver si le juega bien de verdad, porque es un tío que si defiende más o menos a un buen nivel, rebotea más o menos a un buen nivel y tira bien de 3 y es un buen jugador dándoles también un poquito de movimiento de balón en esa posición de 4, oye, puede ser una pieza de baloncesto moderno que tener dentro del equipo que ya sabes que te funciona bien y que sobre la que puedes construir como una de tus piezas de rotación interesantes sobre el futuro. De verdad que me parece que es una de las piezas más a tener en cuenta por parte de los fans de Brooklyn. Si os sale bien esta temporada, de verdad que creo que puede ser interesante para vosotros. Y luego tenemos a los dos Ball Hawks no pasadores que se van a chupar todas, que son Cam Thomas y Michael Porter Jr. Cam Thomas acabará siendo traspasado, se tirará todas más que nunca, promediará unos números increíbles y será movido por una primera ronda como mucho en el cierre de traspasos. Y luego Michael Porter Jr., que sí que creo que van a querer de él, que haga una temporada bestial, que le van a dar mucho protagonismo, que sea muy agresivo sobre todo a la hora de entrar canasta. Creo que puede ser lo que no hace Tatum muchas veces y creo que puede ser lo que marca la diferencia en el juego de Michael Porter Jr. Y oye, si consiguen que promedie unos 23-24 puntos por partido, puede ser muy positivo para él, porque ellos pueden sacar valor por él a futuro cuando esté terminando su contrato, luego le pueden renovar y que sea parte de su futuro, también que le den confianza dentro de la plantilla. Oye, es una apuesta interesante, no tienes por qué moverle, creo que puede darte también minutos, te va a dar puntos, que eso también les va a quitar peso ofensivo a los bases y les va a permitir desarrollarse más como bases puros, que es lo que son. Así que bueno, dentro de lo que cabe, la plantilla de Brooklyn es la que es, ya me diréis qué os parece. Y nada, vamos a pasar a hablar ahora de los New York Knicks. En cuanto al equipo de New York, que nos quedamos en la misma ciudad, en el mismo sitio, por así decirlo, pero cruzamos el puente y pasamos ahora a Manhattan. Y aquí nos encontramos a los New York Knicks. Y es un equipo que ha hecho muchos cambios esta temporada y que estoy muy a favor de ello. Ya sabéis que me ha gustado mucho lo que ha hecho New York porque es un equipo que entiende muy bien cómo funciona la NBA, cómo está su equipo actualmente y actúa en consecuencia de ello, que sabéis que es algo que es lo que más apoyo siempre dentro de la liga. Un equipo cuando entiende sus necesidades, cuando entiende su situación, tiene que actuar en consecuencia. Y Leon Rose, sobre todo, es el que se debe llevar las flores de esto. New York es un equipo que está pagando contratos muy altos, que está en un momento de su... que no han tenido una oportunidad de ganar un anillo así desde hace muchísimos años. Han tenido, bueno, pues sobre todo en la década de los 2010, equipos horribles, siendo, un meme dentro de la liga. Entonces, creo que cuando por fin consiguen tener la oportunidad de ser buenos, entienden esa situación, entienden esta oportunidad y lo están dando todo cada año por tratar de ser mejores y por tratar de tener más chances de ganar un anillo. Y para mí eso es lo más importante. Y en gran parte lo que digo es por Leon Rose, que quiere buscar al final el tercer anillo para la franquicia de Nueva York. Al final, ahí como veis además,
New York ya lleva siendo bastantes años muy sólido, las 2 últimas temporadas por encima de las 50 victorias, siendo bueno en ataque, siendo bueno en defensa, pero bueno, que tienen que mejorar ese aspecto y que creo que lo van a mejorar mucho esta temporada, que es algo que veremos ahora. Y también es un equipo que dentro de lo que cabe no va tan mal de picks y que todavía tiene algún otro asset que repartir, teniendo 4 primeras, 2 6 segundas y un pick swap de primera que puede ser intercambiable y que puede ser interesante para ellos. Además de que, bueno, lo más importante de esta pantalla, que es evidente que sabéis todos, es el gran cambio que va a suponer tanto en el equipo como en el desarrollo de los partidos en sí, que es el cambio de entrenador de Tom Thibodeau por Mike Brown. Ya sabéis que apoyé mucho este cambio. Mike Brown es un entrenador que me gusta mucho porque Mike Brown se hizo famoso luego en Sacramento por su gran juego ofensivo con Sacramento, pero al mismo tiempo en su momento Mike Brown era un entrenador con un gran enfoque defensivo. Entonces creo que si puede encontrar un balance en la franquicia de New York, puede conseguir un muy buen equipo sólido en defensa y que al mismo tiempo sea un equipo un poco más coral en ataque y no tan individualista en Jalen Brunson. Entonces creo que si consigue eso, para mí sería el fichaje de la temporada en cuanto a New York, que se planta con una plantilla, a mi gusto, interesantísima. Y es que tenemos en la alineación titular a Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby y Karl Anthony Towns, y una segunda unidad muy potente y muy mejorada, que decir que no me extrañaría que al final Mitchell Robinson acabe siendo titular y Josh Hart pasa al banquillo, pero bueno, tenemos de momento a Mitch con Gerson Yabusel en la segunda unidad, Jordan Clarkson, Miles McBride, Malcolm Brogdon y luego Tyler Kolek, Landry Shamet, Pacom Diet, Ariel Hook Porter. Y luego veis, cuando pongo un jugador así como de interrogación con nombre de interrogaciones, básicamente eso es, que no sé muy bien qué jugador chugo y van a querer meter en plantilla. Y al final, ahora vamos a ir a hablar de la cosa importante, que es que he puesto a Malcolm Brogdon y Landry Shamet con un asterisco porque New York está, si no me equivoco, a 3,7 millones del límite del hard cap que tienen, es decir, no pueden superarlo, y eso solo lo van a poder alcanzar, eso solo va a poder quedarse por debajo si firman uno de estos dos jugadores y luego un jugador, o mejor dicho, y luego un jugador two-way por la mínima, que es un jugador que no tenga experiencia en NBA, que he leído que quieren fichar a Tyson Bowman o al chaval que han drafteado, Musa Diawara. Me parece bien, porque al final, me parece bien. Es lo que tienen que hacer. Entonces, yo en mi caso me quedaría con Malcolm Brogdon si está sano y crees que de verdad te puede aportar. Si no está sano, si le ven pésimo en defensa, entonces que se queden con Tyler Kolek como va a ser suplente y que se queden con Landry Shamet, que por lo menos saben que les va a dar un nivel correcto, porque ya lo tuvieron la temporada pasada, además de que ya estuvo en la franquicia, y eso también es importante. Lo que digo, entonces, junto a este fichaje y junto al otro que os he dicho, por la minimísima, que esos serán como 1,2 o algo así, eso les pondría por debajo de estos 3,7 millones de dólares que le quedan de margen y por ende se quedarían por debajo y podrían empezar la temporada con 14 jugadores, que al final es con lo que hay que empezarlo, y luego empezarían con un hueco libre que es, bueno, además tendrían luego ahí sus 3 jugadores en two ways, que podrían darles también algo de fondo de armario, pero bueno, sobre el papel ya New York va muy limitado en el tema económico. Aún así, han sabido hacer una muy buena gestión de su plantilla y de su fondo de armario, que al final es lo importante. Como todos sabemos, New York sufrió muchísimo estas últimas temporadas con la gestión de banquillo pésima que hacía Thibodeau, y en parte también era porque no tenían las mejores armas desde el banquillo. Sin embargo, yo creo que la manera que se han reforzado este año ha sido muy interesante, ¿vale? Es la que seguimos teniendo a los Tyler Kolek, Pacom Diet y Eric Hook Porter de turno en la tercera unidad, que sobre todo Hook Porter ya sabéis que me gusta mucho, creo que es un tío muy interesante, es una roca en la zona interior, que es un poco undersized pero que también es más móvil y que de verdad es un tío interesante, que tiene agresividad en los rebotes, y lo que digo es que no me extrañaría que pasen a Mitchell Robinson en la alineación titular y le den al minutos del banquillo, porque es que el tío es bueno de verdad. Y luego Pacom Diet y Tyler Kolek, sin más, sobre todo, a ver, Pacom es que le sigo viendo muy verde, pero bueno, como tirador luego puede ser algo, y Tyler Kolek es con verdad que como base suplente puede ser interesante, pero no le veo todavía para jugar unos playoffs, que al final es lo que le interesa a New York. Todo esto dicho, vale, la segunda unidad tenemos, en este caso voy a hablar de Malcolm Brogdon, porque al final a Shamet ya le conocemos, y lo que digo, Brogdon, a ver, si en defensa es correcto, que creo que le va a costar bastante, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de lesiones que tiene, y si consiguen que juegue por lo menos 60 partidos en temporada regular, sería un éxito para New York, porque les daría un base con muchísima capacidad tiradora, con buena capacidad de decisión, que sabe jugar muy bien al baloncesto, y creo que sería muy bueno para ellos. Pero lo que digo, creo que la defensa va a marcar si le fichan o no. Y luego tenemos a las dos adquisiciones más importantes, que son Gerson Yabusel y Jordan Clarkson. En primer lugar, a ver, Yabu ya sabéis que me encantó el fichaje, lo apoyé muchísimo porque creo que es un jugador que les hacía muchísima falta. Sigo siendo un poco crítico porque es que, a ver, New York el año pasado tenía un problema enorme en los wings, y es que no tienen jugadores físicos versátiles con brazos largos, y sí este año tienen a Yabusel, que les va a dar muchísimo físico, les va a dar mucha fuerza interior y les va a dar defensa en esa posición del 4, pero les sigue faltando un 3.
que les dé esa versatilidad defensiva a mi gusto, por lo menos la tercera unidad, un jugador del estilo de, yo qué sé, me da igual, un Matisse Thybulle, un Taurean Springs, pero que puedan conseguir, claro, es muy complicado por lo que os he dicho del tema económico. Entonces al final es una pena, pero bueno, si pueden conseguirlo luego cuando sea el mercado de cortados al final de temporada, pues bueno, sería bastante positivo para ellos. Y luego ya resaltar el fichaje de Clarkson, que creo que va a ser muy positivo y que para mí ya ha incidido mucho en que es muy importante para ellos porque está conectado con Miles McBride. Miles McBride el año pasado, Deuce tuvo muchísimo peso, tuvo todo el peso ofensivo del banquillo de New York y eso para mí perdió en él su faceta más importante, que es su defensa. No va a ser el defensor que era antes, porque ahora cada vez que mejoras más en ataque pierdes un poco ese hambre defensivo que tenías, pero sí, este año le dan mucho del peso que tenía él, sobre todo de creación individual en sí y de peso de dar anotación desde el banquillo, y se lo dan a Jordan Clarkson. Si consigue recuperar gran parte de esa defensa que le hacía tan importante desde el banquillo, manteniendo esa eficiencia de 3 que ya tuvo el año pasado, es que mejora muchísimo el banquillo de los Knicks, porque consigues a un McBride mucho mejor para lo que beneficia a tu equipo y le das esa carga que es mejor en cuanto a anotación individual a pesar de la edad a Jordan Clarkson, que yo creo que va a tener una bastante buena temporada desde el banquillo, y hace de los Knicks un equipo muy peligroso con una segunda unidad mucho mejor, tanto para ganar partidos como en general para perfeccionar su plantilla y complementar a sus titulares, que al final suplen bastante de los esfuerzos que tenían que hacer en su momento los titulares, porque no tenían jugadores que pudiesen hacer esos esfuerzos desde el banquillo. Y luego, repasando la alineación titular, Josh Hart, ya sabemos quién es, el jugador que lo da todo, que te da hustle, que te da puntos cortando a canasta. Es verdad que si consigue tirar de 3 este año sería un poquito mejor, pero bueno, si consigue centrarse un poco más en defensa y da un mejor nivel defensivo, también podría ser más importante, a lo mejor incluso saliendo desde el banquillo, lo que digo, dinamizando la segunda unidad, dándoles ball handling. Creo que podría ser interesante a lo mejor bajar la segunda unidad si Mitch, que no he comentado sobre él, se mantiene sano y consigue tener un nivel defensivo de Defensive Player of the Year. Por lo menos yo he dicho que creo que Mitch, si está bien sano, juega muchos partidos y incluso juega titular algunos partidos, puede estar en la pelea por entrar al equipo el defense de la segundo equipo. Y luego Mikal un poco lo mismo. A ver, Mikal el año pasado tuvo una temporada excelsa jugando de escoltalero también. En ataque estuvo muy bien y tuvo tramos increíbles, pero es verdad que en defensa también tuvo una bajada de nivel importante, pero que empezó a recuperar con el paso de la temporada. Entonces yo creo que este año, lo que digo, si el equipo está mejorando mucho en defensa, yo creo que en la segunda unidad, y consigue también los titulares esforzarse un poquito más en defensa porque hay más talento ofensivo en el equipo y no van a jugar tan individualmente y van a jugar más de manera coral, creo que puede ser bestial para ellos conseguir un Mikal también mejor en defensa, aunque les dé un poquito menos de anotación, igual que Anunoby, aunque para mí Anunoby fue el mejor de los 3 con diferencia el año pasado. Fue una bestia en defensa el año pasado, pero también en ataque de verdad tuvo momentos muy tops de la temporada. Yo nunca he sido muy fan del ataque, pero es verdad que fue muy agresivo y les dio muchos puntos y fue muy bueno. Y luego, por terminar con los dos pilares del equipo, que al final tenemos a Karl Anthony Towns, que hizo una temporada increíble. Fue un gusto de verle, la verdad que yo nunca había sido muy fan de él, pero es que sinceramente hizo una temporada bestial, o sea, no tengo nada más que hacer que alabarle. Y luego Jalen Brunson, que yo pienso que este año va a estar en el top 5 de favoritos al MVP. Creo que New York va a hacer una temporada increíble, tiene un equipo muy interesante. Y juntando todo el banquillo con la alineación titular, que ya la conocemos, que va a volver a jugar junto, que eso al final también es importante, que tener continuidad. Yo creo que, vamos, los fans de Nueva York tendríais que estar muy ilusionados porque los Knicks tienen muy buena pinta. Y nos vamos a salir ahora ya de New York porque nos vamos a ir a un equipo que ha tenido un año bastante duro la temporada pasada, pero que creo que puede tener un año de redención, que puede sorprender a muchos fans de la NBA, que creo que ya se han dado convencidos con esta franquicia. Y es que nos toca nada más y nada menos que hablar de los Philadelphia 76ers. Ya sabéis que es un equipo que yo le he querido dar un voto de confianza. Lo comenté en uno de los últimos vídeos del canal, le quiero dar un último voto de confianza, pero claro, creo que como muchos de vosotros, que a lo mejor también podéis estar en mi línea de que les queréis dar este último voto de confianza, al mismo tiempo yo creo que agarramos de un clavo, ya no ardiendo, o sea, es que nos agarramos de un hilo que el hilo se puede romper en cualquier instante. Y es que al final es una franquicia que ha querido ganar muchísimo tiempo desde hace varios años, ya con el trust de process y tal de Joel Embiid, y que tuvo sus momentos más buenos, tuvo sus momentos más malos, pero
Lleva ya un par de añitos que no consiguen encontrar su ritmo, sobre todo ha sido, sin ningún tipo de duda, la pasada temporada la peor que han tenido a lo largo de todo el proceso y al final se plantan ante la temporada crucial. En primer lugar, comentar el hecho de que han confiado en Nick Nurse para comenzar esta temporada con él de nuevo, no lo han despedido, tenía todas las papeletas para salir despedido este verano y sin embargo la franquicia ha querido confiar en él. Tampoco estoy en desacuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo, es decir, Nick Nurse a mí la temporada pasada, a mi gusto, hizo unas rotaciones, hizo unas cosas que a pesar de las lesiones, eso no quita que a mi gusto fue un desastre él como entrenador, pero también tengo que entender que la situación y el contexto que rodeaba el año pasado al equipo era muy complejo y también es difícil de gestionar la plantilla en esas situaciones. Pero bueno, creo que no lo veo mal, ganó un anillo en su momento, entiendo que le den la confianza y esperemos que le vaya bien porque vamos, si esa temporada va mal los Sixers, el que está claro que se va es Nick Nurse. Luego, comentar también que dentro de lo que cabe, tienen assets, 5 picks de primera ronda, un pick swap, además de 10 segundas rondas, lo cual está bastante bien. Y un equipo que, como veis, por el papel tenía que mejorar bastante. O sea, 13º, 24-58 el año pasado, con 22º en rating ofensivo y 26º en rating defensivo. Un equipo que necesitaba mejorar como el comer y que creo que Elton Brand, pues bueno, dentro de lo que cabe, en el fondo no ha hecho nada, por así decirlo, pero por otro lado creo que tiene los chances de poder hacer mucho con poco. Ahora me explico y creo que cuando veis la plantilla vais a entenderme mucho mejor. Sobre el papel, ¿vale? La plantilla de los Sixers podía ser esta, con Jared McKinney titular, pero bueno, teniendo en cuenta que Jared McKinney va a empezar la temporada un poco lesionado y viendo un poco la situación de los Sixers, yo creo que la alineación titular de los Sixers va a ser más así, ¿vale? Quentin Grimes le he puesto porque es que de verdad creo que va a entrar, ¿vale? O sea, creo que le van a renovar, es verdad que es basado un poco en la nada, pero de verdad pienso que va a acabar renovando. Entiendo que hay que ver si pone una qualifying offer, se ha visto que los Sixers es una oferta bastante mala, pero bueno, yo creo que al final van a acabar llegando a un acuerdo de unos 14 millones y lo más probable es que para ello muevan a Andre Drummond. Y bueno, creo que eso para Grimes estaría bastante bien. O sea, creo que si le dan un salario inicial de 14 millones, que quitando el salario de Drummond es lo máximo que podrían dar en este primer año, pero con un incremento proporcional que acabe llegando a los 4 años y que el último año cobre unos 20 kilos, creo que para él acabaría aceptando. Entonces, poniendo esto, esta sería la plantilla de los Sixers, ¿vale? Tyrese Maxey, Quentin Grimes, Kelly Oubre Jr., Paul George y Joel Embiid con Jared McCain, BJ Edgecombe, Justin Edwards, John Brown, Allen Bona, Kyle Lowry, Eric Gordon, Jabari Walker, que es el jugador que he metido como two-way porque tienen 14 jugadores firmados bajo contrato, y luego Trendon Watford y Andre Drummond. Como os comento, para meter a Quentin Grimes, lo más probable es que tuviesen que meter a Andre Drummond para no meterse en el primer apron, pero bueno, no voy a quitar a Drummond para basarme en ello, así que le he dejado y de momento, si no, se metería en el primer apron, pero bueno, si aceptase la qualifying offer, podrían quedarse con Drummond. Entonces, de momento, le he puesto, pero porque creo que lo que digo se va a quedar. Entonces, todo esto dicho, ¿vale? Vamos a analizar un poquito la plantilla de los Sixers, que es una plantilla que lo que digo, en el fondo, no ha hecho Elton Brand grandes movimientos porque no ha hecho nada más que draftear a BJ y luego, a mi gusto, hacer un fichaje fantástico a Jabari Walker en un contrato two-way, que lo más probable es que se acabe ganando un contrato regular al final de la temporada. Además de tener un Watford que puede ser un jugador bastante interesante para ellos. Y luego John Brown en el draft, que bueno, le he puesto en la segunda unidad. Porque como lo han drafteado, entiendo que van a querer dar protagonismo, pero es que para mí Trendon Watford y Jabari Walker son mejores. De hecho, yo creo que Jabari es el mejor de los tres y el que, si juegan los tres a su nivel, yo creo que es el que va a tener más minutos. Pero bueno, de momento les he puesto así por lo que entiendo que el equipo trataría o le encantaría que fuera, que es que John Brown fuese el mejor de los tres. Repasando un poquito esto, vemos que la segunda unidad mantiene a jugadores como Kyle Lowry y Eric Gordon, que el año pasado la verdad que fueron bastante malos ambos, sobre todo Kyle Lowry a mi gusto. Bueno, es que Eric Gordon también fue malo, fueron muy malos los dos, pero bueno, entiendo que les han robado mínima del veterano, baratos y que, oye, te dan experiencia y que si este año están todos sanos, puede que tengan una bounce back season más o menos decente, que por lo menos Kyle Lowry sobre todo estaría bien que les diese algo de nivel en esa posición de base suplente. Luego, lo que digo, tenemos a Jabari Walker, que a mi gusto ha sido un muy buen fichaje y que creo que les puede dar mucha competencia en esa posición del 4, al igual que Trendon Watford, que me ha parecido una apuesta interesante, un tío que lo hace más o menos todo bien, nada excepcional en ningún lado del campo, pero bueno, que sabe jugar al baloncesto y es importante. Y luego Drummond, que bueno, el año pasado fue horrible en defensa, que sigue dando rebotes y tal, pero yo creo que Allen Bona ya le ha comido la tostada por completo. Ya sabéis que a mí me encanta, le insisto muchísimo en ello. Fui muy pesado el año pasado con que tenía que jugar él y este año, vamos, ya lo he demostrado con Turquía, o sea, se ha ganado yo creo que el puesto a pulso y va a ser el pivot suplente de la franquicia, que es que además creo que es que
es el mejor pívot suplente que van a encontrar, que les va a dar rendimiento real siendo suplente de Embiid, a pesar de que han tenido buenos nombres, pero nunca ninguno ha conseguido dar un rendimiento real como el pívot suplente de Embiid, y creo que lo puede ser el fantástico tío que es Adem Bona. Además, lo que os comento, he puesto a John Brown, que puede jugar de 4, también es un 5, a ver, ya sabéis que a mí no me gustaba en el proceso del draft, más que nada porque es que no le veo su encaje dentro de la NBA, más aún en un equipo como Filadelfia, que es que van a necesitar espaciado en esa posición del 4, no es especialmente rápido, tampoco es físico a pesar de que tiene fuerza. El juego de espaldas a canasta no va a funcionar en un equipo como este teniendo a Embiid de compañero interior, entonces creo que su rol en este equipo va a ser más, si está jugando bien, un jugador de banquillo que les pueda dar puntos de banquillo con más anotación individual que otra cosa desde la pintura, que no puede estar mal, sobre todo cuando no esté Embiid en pista, tampoco combinándose con Bona, pero bueno, hay que ver, porque creo que si juegas con Brown de único 5, creo que en defensa el equipo puede sufrir bastante, entonces lo que digo, no sé exactamente cómo van a conseguir encajarla en plantilla. Pero luego sí que tenemos 3 jugadores a mi gusto muy interesantes, que son Justin Edwards, un jugador que fue undrafted el año pasado, que jugó muy bien al baloncesto, un 3&D muy top, que bueno, creo que se ha ganado también a pulso sus minutos, ya lleva una renovación típica por el mínimo que, vamos, ha sido un chollazo para los Sixers y creo que va a darles buenos minutos, sobre todo también buena capacidad de triples del banquillo. Y luego, B.J. Edgecombe, que mi jugador favorito del draft, o sea, ya lo sabéis, me da mucha pena que nos cayera a nosotros a Charlotte, pero bueno, creo que para los 76ers va a ser un soplo de aire fresco, un tío atlético, un tío que corre todo el campo, un buen defensor de perímetro, que también tiene envergadura, que tiene su cierto tamaño, creo que puede ser bestial a futuro como conjunto van a tener al lado de Maxi, pero creo que al mismo tiempo va a darles unos pedazos de minutos del banquillo y que vamos, no me extrañaría que acabe quitándole el rol de titular a Kelly Oubre, o si Kelly Oubre acabe siendo traspasado, no me extrañaría que B.J. Edgecombe pueda ser titular desde el principio, vamos, es que está perfectamente capacitado. Y luego Jared McCain, que ya sabéis que me encanta, va a ser uno de mis candidatos para el sexto hombre del año sin duda, o sea, yo creo que va a ser el candidato para el Sixth Man, y creo que es un fantástico jugador, que el año pasado la gente se ha olvidado de lo bueno que fue, de verdad que ese tío es increíble, el talento que tiene no tiene ningún tipo de sentido, y si le dan un rol más de secundario, de sexto hombre desde el principio, más que nada por el fit y por la defensa un poco en la alineación titular, porque es que si no, Tyrese y McCain tantos minutos juntos pueden sufrir mucho. Creo que puede ser una locura este tío desde el banquillo y vamos, no me extrañaría que se acerque a los 17-18 puntos por partido a pesar de salir desde el banquillo. Y luego pasamos a la titular, que como veis, a ver, es un equipo que está muy perjudicado porque no tiene 4 de nivel. Por eso yo en mi vídeo el otro día de los traspasos dije que me encantaría que fuesen a por un jugador como Obi Toppin que pueda estar disponible en el mercado, porque creo que resolvería muchos de sus problemas, porque permitiría a Paul George ir al 3, Obi Toppin o ese perfil de jugador ir al 4, bajar a Kelly Oubre al banquillo y darles más tamaño en esa posición de ala. Entonces creo que tienen, aunque bueno, Kelly Oubre sería en el fondo el sacrificado para hacer ese traspaso, pero bueno, que creo que favorecería mucho al equipo. Esto hace que jugadores como Kelly Oubre tengan que estar en la elección titular, que es verdad que Kelly Oubre, pues bueno, va a hacerles un apaño, es un jugador sólido que ya ha tenido buen rendimiento. El año pasado no fue tan bueno, pero bueno, tuvo una buena temporada hace 2 años en los Sixers, que le ganó ese contrato luego con ellos. Y al final es un jugador que yo entiendo que haya querido quedarse en los 76ers, más que nada también, aparte de aceptar la cifra salarial, porque en el fondo no es que esté sobrepagado ni infrapagado, es un equipo que le va a dar protagonismo, que le va a dar minutos, porque él sabe que le necesitan, y al final, si consigue más o menos defender a buen nivel, aunque ya sabemos cómo es sobre defendiendo, que se entera de menos que yo que sé quién, pero bueno, si les dan más o menos un buen nivel, tira más o menos bien en 3, y sobre todo esas proporciones de capacidad atlética y tal, creo que podría ser importante para ellos. Y luego al final tenemos lo que digo, Quentin Grimes, que creo que es el mejor fit de todos para poner en el backcourt junto a Tyrese Maxey. Al final un tío competitivo, que es verdad que ha perdido un poco de defensa, pero que sigue siendo un buen defensor, que se esfuerza en defensa y que tira bien de 3. Y que además te da un tío que también es un poco con bogar, que puede crear un poco para los compañeros y que sabe poner balón en el suelo. Creo que es perfecto. Y luego tienes a Paul George, que claro, ya estamos en los 3 principales del equipo, aunque claro, Paul George no sé cómo catalogarle bien, porque es un poco una incógnita. Me encantaría decir que va a ser increíble, que va a tener una bounce back season, que va a ser All-Star. Ojalá, porque eso significaría que los Sixers están teniendo un muy buen año, pero nunca se sabe. Aún así, esperemos que este año, siendo la tercera espada clara detrás de Tyrese y de Joel Embiid, pueda tener una temporada cercana a los 20 puntos por partido, promediando buena eficiencia y defendiendo bien y que se le vea sano, que sería lo importante. Y eso al final es lo que va a marcar la temporada de los Sixers, realmente, que va a ser tanto la salud de Paul George como la salud de Embiid. Embiid, ex ganador de un MVP, números increíbles, un jugador dominador en todos los aspectos, pero que el año pasado tuvo una temporada para olvidar, una temporada terrible,
y que tiene que saber reconducir este año, porque si no, es que la temporada de los Sixers va a ser ingestionable. Y es verdad que Tyrese Maxey el año pasado, que es lo único que nos queda hablar, hizo una buena temporada, pero tampoco fue la mejor. Es la que puso buenos números porque estaba solo. Este año yo creo que con más libertad en ataque, mucho menos cohibido porque las defensas no se van a centrar en él, va a poder desplegar su juego, y no me extrañaría que acabe siendo el 1B y Embiid el 1A y que le quite más peso de encima de ataque y que Embiid pueda llegar más fresco a los playoffs. Eso sería lo ideal, pero bueno, al final creo que de los Sixers es muy complicado hablar siempre de lo ideal porque nunca pasa lo ideal, siempre pasa lo no ideal. Entonces, lo que digo, mucha suerte para los fans de Filadelfia, espero que tengáis suerte este año, que no se lesione mucho la gente y que tengáis una temporada sana, porque al final si estos Sixers están bien, pueden pelear por la conferencia. La realidad es que pueden pelear por la conferencia, pero si están mal, pues es que pueden acabar. Pues, o sea, los Sixers pueden acabar como este año, o sea, pueden acabar al fondo de la conferencia también. Es que son un equipo que es que siempre es muy complejo, y este año yo creo que más que nunca. Y vamos a terminar con los Toronto Raptors, el último equipo de la conferencia, que vamos, si estamos hablando ya de cosas raras, yo creo que el equipo raro o sea, por excelencia de la conferencia este, al igual que los Kings son en el oeste, son los Raptors. Ya sabéis que yo los estoy intentando llamar ya los Kings 2.0, porque es que no entiendo, yo creo que nadie entiende lo que hacen los Raptors, sobre todo ya tras esa renovación de Poeltl, ya es que es para tirarse de los pelos. Y al final tenemos a un Darko Rajakovic, que creo que este año va a tener bastante... o sea, va a estar exigido, o sea, tiene que hacer bien un buen papel esta temporada, demostrar que puede llevar a estos Raptors en un buen equipo, porque es verdad que Darko no hace un mal juego y de verdad creo que es un buen entrenador, pero si no consigue este año un buen rendimiento de su equipo, lo más probable es que esté fuera. Y de momento habéis visto ya todos que echaron a Masai Ujiri, gracias a Dios, y de momento está Bobby Webster como interino, si no me equivoco. No sé si ya lo han oficializado, ahora mismo no, a fecha de hoy creo que no, pero bueno, que sobre el papel va a ser su general manager para esta temporada. Y es un equipo que el año pasado en defensa fue sólido, que tuvo un 17º en rating defensivo, pero que en ratio ofensivo ya visteis que fue terrible. Yo creo que quien viera a los Raptors es que fue un poco como Orlando. Daba pena un poco ver ese ataque porque es que no tenían creación individual, no tenían espaciado, fue bastante duro. Y es un equipo que, como veis, viene 2 temporadas de ser bastante malos y que sobre el papel este año quieren meterse en playoffs, quieren ser competitivos, quieren superar por lo menos el 50% de victorias y estar rondando esa sexta plaza y el play-in, un poco donde va a estar sobre el papel Filadelfia, donde puede estar también Boston, que también... No sé si Toronto va a estar ahí, sería ideal para ellos estar ahí incluso más alto, pero también hay un chance de que sean malos, que no cohesione el equipo y que no lleguen a un buen nivel. Y al final, es que lo que os digo, es un equipo que tampoco tiene tantos... O sea, es un equipo que ha sido malo, pero que no tiene assets. O sea, tiene 7 picks de primera ronda, 6 de segunda y 0 swaps, pero que todos esos picks son suyos. Creo que solo tienen un pick, si no me equivoco, que no es suyo, el resto son sus picks, tanto los de primera como los de segunda. Y eso en el fondo está bien porque puedes tener el control de tu futuro, pero al mismo tiempo es negativo porque haces que tus assets sean menos valiosos si estás demostrando que quieres ganar. Y si quieres ganar, esos assets no van a ser tan valiosos, pero si quieres perder, no vas a estar dispuesto a dar esos assets. Por lo que en el fondo Toronto tiene muchos menos assets de los que parece, porque no van a estar dispuestos a darlos, y si están dispuestos a darlos, esos assets van a haber perdido el valor que tuvieron en su momento. Entonces creo que haya hecho una gestión mala Toronto de no aprovecharse la época en la que ha sido malo y haber acumulado assets, entre otras cosas porque es que no aprovecharon y sacaron el valor real que habrían tenido que sacar por otros jugadores, que es lo que consiguieron, por ejemplo, por OG. Valores interesantes, pero al final esos valores que sacaron de Emmanuel Quickley y Barrett han acabado transformándose en un contrato excesivo para Quickley y un Barrett que ahora mismo quieren quitarse de encima. Entonces, para eso habría sido mejor sacar picks y luego son jugadores en los que del todo no creías que pueden ser piezas importantes para tu futuro. Entonces creo que Toronto tiene una prueba de fuego esta temporada para ver si de verdad esto es una cosa seria o no. Y esta cosa seria es esta plantilla: Quickley, Barrett, Ingram, Barnes y Poeltl como quinto titular, una segunda unidad que es la misma del año pasado, Jamal Shead, Agbaji, Grady Dick, pero que tiene 2 incorporaciones que pueden ser importantes: Colin Murray-Boyles y Sandro Mamukelashvili, y luego tienen al veterano Garrett Temple, que se le han quedado Jacoby Walker, AJ Lawson, que le han firmado con un contrato ya regular, y luego Jamison Battle y Jonathan Mogbo, que bueno, decir que me alegro mucho por lo de AJ, que le hemos tenido nosotros en Dallas muchos años como jugador chugo, y bueno, me alegro que ya por fin haya firmado un contrato regular esta temporada por completo con los Toronto Raptors.
que bueno, es un buen jugador de ala, que bueno, te da tu capacidad de tiro y tampoco mucho más. También es un poco atlético, que le he visto mucho, la verdad. Y nada, luego pues eso, también tiene a Garrett Temple, que bueno, veterano que no tienen tercer vaso, que eso también puede ser un problema a futuro si se les lesiona Quickly, porque no tienen literalmente nadie que pueda hacer esa función más o menos de manera decente. Es verdad que tienen a Scotty, que es un poco point forward, y tienen a Colin Murray-Boyce, que es un poco más de lo mismo, pero bueno, que no tienen un base, que no se llama Shed. Y luego es verdad que tienen lo que digo, a Garrett Temple, que es un buen veterano, y luego Jamison Battle, que bueno, es un buen jugador, que puede poner la pelota en el suelo más de lo que parece, que también buena capacidad de lanzador, pero que no sé si va a tener tampoco muchos minutos de importancia en este equipo. Y luego Jacoby Walker y Mogbo, que también son dos jugadores interesantes. Mogbo es un jugador que el año pasado empezó muy bien la temporada porque el equipo lo necesitaba, pero este año creo que por tema espaciado y por tema necesidades en esa zona del frontcourt, creo que va a tener muchos menos minutos de lo que a lo mejor se merece él. Y Jacoby creo que tiene que estar yo en pegar un salto, mejorar y joder, dar un mejor rendimiento, más que nada porque le necesitan y les vendría de locos desde el banquillo un jugador como Jacoby Walker. Y luego llegando un poquito más a la segunda unidad, al final tenemos jugadores como Jamal Shead, que es un muy buen base. En Houston era un muy buen base defensivo, pero que aquí en la NBA el hecho de ser bajito le perjudica en ese aspecto. Aún así, es un buen general de vista, sabe repartir bien el juego, pero que esa también le desfavorece en el sentido de que al final pone tanta poca presión sobre el aro y es tan poca la amenaza que tiene desde la línea de 3 que le hace muy previsible para los defensores rivales y eso le perjudica bastante. Y luego sí que es verdad que tiene a mi gusto los dos puntos más fuertes de su banquillo, que son Ochai Agbaji y Grady Dick, que creo que Grady puede ser candidato al sexto hombre del año. Y de hecho se está diciendo que es que a lo mejor prefieren empezar con él de titular y con RJ de sexto hombre, que es que no me parecía para nada descabellado. Y Ochai, que creo que es también un jugador fantástico, muy bueno, que el año pasado tiró muy bien de 3 y que además es un tío que le mete duro en defensa, que tiene los brazos largos. Esos jugadores siempre son importantes y al final lo tienen bastante baratito, lo cual es un plus. Y Grady, lo que digo es que Grady Dick es fantástico, es un tirador increíble, que tiene muchísima capacidad también de creación individual, que creo que fue el punto más importante de su desarrollo la temporada pasada. Y vamos, yo creo que no me extrañaría que acabe siendo titular, porque es que tiene mucho más sentido en el equipo titular y en general en el futuro de los Raptors si le quieren pagar, porque es que lo van a tener que pagar dentro de poco. Y pasando un poco al frontcourt, creo que sí que aquí han mejorado bastante, porque es verdad que han incorporado a Colin Murray-Boyce. Ya sabéis que yo fui muy crítico con esta incorporación. No porque no sea un buen jugador, si es que Colin Murray-Boyce es el jugador perfecto para un equipo que quiere tratar de ganar un campeonato, pero es que no tiene sentido en este equipo, más que nada porque es un jugador que con Scotty se va a colapsar, porque lo que necesita Colin Murray-Boyce para ser bueno en ataque es tener el balón en las manos, y en este equipo el balón en las manos lo van a tener Quickly, Barrett, Ingram y Scotty Barnes, incluso Poeltl. O sea, hay un balón y las 5 personas no pueden tener el balón. Pues Colin Murray-Boyce es otro jugador que también necesita el balón en las manos. Entonces, para mí, por eso creo que tendrían que haber enfocado a por otro tipo de jugador, porque donde es bueno Colin es con el balón en las manos, porque si no en ataque poco más te puede dar. Y además de que en defensa sí que es verdad que va a ser muy bueno, pero también si no es un tirador consistente, pues bueno, se suma al número de jugadores que en Toronto no pueden tirar. Entonces creo que eso empeora aún más la situación. Y luego sí que es verdad que me ha gustado muchísimo la incorporación de Sandro, por el mínimo me parece un chollazo, un tío que tira 23, que es verdad que es más a lo mejor un 4 o un 5, pero que también ha jugado a veces de 5. O sea, es que en San Antonio ha jugado en muchas posiciones, yo creo que quien la haya visto lo sabe. Ha habido épocas en las que solo jugaba de 4 y luego ha habido épocas en las que ha empezado a jugar solo de 5. Entonces yo creo que es un equipo que es verdad que tiene tamaño, que eso es verdad que es un punto positivo a favor de Toronto. Tiene tamaño, tiene capacidad física, tiene jugadores de brazos largos, de envergadura, que pueden físicamente intercambiar y ser versátiles. Y a lo mejor tener un jugador como Sandro, que en cuanto a intimidación interior no es el mejor, pero que te puede abrir el campo, creo que es importantísimo. Porque vamos, si llegan a tener de suplente en vez de Sandro a un, yo que sé, a un Drummond de turno, o sea, es que esta plantilla es ya para tirarse de los pelos. Y luego tenemos ya en el quinto titular, para cerrar el vídeo, a un Poeltl que le han dado una renovación que mejor no os la digo porque me desmayo, pero bueno, o sea, la peor renovación que ha firmado la NBA, o sea, después de la de Jeremy Grant, yo creo que esta va a ser la peor, porque es que es un jugador que es verdad que el año pasado dio muy buen rendimiento en ataque, pero porque le necesitaban que les diera puntos al equipo, porque es que les daba puntos porque nadie los metía, pero este año Poeltl no te va a promediar los números que hizo el año pasado, y en defensa es verdad que es un jugador sólido, es un buen jugador, pero tanto para pagarle los 20 y pico millones que le van a pagar cada temporada hasta que tenga 30 y no sé cuántos años, es que me parece una gestión terrible. Lo que no quita que él sea un buen jugador, pero es lo que pasa siempre. Al final los jugadores muchas veces les juzgamos por el contrato injustamente. Al final, si el equipo se lo paga, pues es normal que lo firme, pero
No es su culpa, pero es verdad que es un problemón para Toronto moverle porque no le van a poder mover. O sea, es la realidad. Y luego tenemos a RJ Barrett, que es lo que os he comentado un poco. Hay que ver qué rendimiento va a dar, si puedes subir el techo competitivo de Toronto o no, porque eso creo que va a ser la prueba de fuego para él. Si puedes ser un jugador que aporta un equipo de campeonato sin ser un tío que se tire muchos tiros en un equipo como Toronto y que pueda asumir un rol más secundario detrás de Ingram, detrás de Scottie, donde sea un jugador más sin balón o solo necesita el balón para producir, porque eso creo que le va a restar mucho valor a sí mismo a la hora de firmar una extensión, ya sea con Toronto o con otro equipo cuando salga agencia libre. Y luego tenemos para mí los tres piezas que en el fondo van a ser más fundamentales. Por encima de Barrett pongo a Quickley. Creo que va a tener una buena temporada, así que aquí creo que hay un punto positivo. Si Quickley tiene una buena temporada, es un jugador que mejora mucho su capacidad de playmaking este año por fin y consigue desarrollar ese juego a otro nivel. Al mismo tiempo que en ataque sigue siendo un jugador que aporte, que tire bien de tres, que espacie el campo, que vaya bien sin balón, que es una cosa que a mí se ha hecho muy bien. Creo que puede ser una pieza fundamental y que puede cambiar por completo el deparar de este equipo esta temporada. Y luego llegamos a los dos jugadores principales. En primer lugar, Ingram, que ya sabéis que he dicho que para mí puede acabar siendo el mejor jugador de este equipo esta temporada, porque creo que va a tener un buen año, creo que va a ser un jugador que dentro de todos estos en el fondo es el que mejor tiene en cuanto a capacidad de creación individual, que se puede crear sus propios tiros, y creo que ahí pues puede ser el mejor del equipo. Pero es verdad que en el fondo el factor X sin duda es Scottie, el rendimiento que pueda tener y el salto que pueda llegar a dar este año, porque lleva ya 2 años un poco estancado, entre lesiones, mal rendimiento, bajando su eficiencia cada vez más. Tiene que encontrar su punto, tiene que encontrar su tiro, tiene que encontrar su capacidad anotadora. Si consigue promediar unos 23-24 puntos, manteniendo los rebotes, aumentando más sus asistencias, siendo más productivo en ambos lados de la cancha y también aportando esa capacidad defensiva que tiene, es que es lo que va a marcar la diferencia en este equipo de la temporada. El rendimiento de Quickley y el de Scottie, porque si son los dos muy buenos, Toronto es un equipo serio, pero si Scottie sigue sin encontrar su punto, que es un muy buen jugador, pero que está cobrando 45 millones de dólares anuales, y Immanuel Quickley, lo mismo, es muy bueno, pero cobra 32 kilos, o sea, tienen que ser buenos, si no, Toronto va a ser un desastre. Entonces, nada, espero que os haya gustado este primer vídeo de la guía, la verdad que me ha gustado muchísimo prepararlo, me ha gustado muchísimo grabarlo, y sobre todo espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Me podéis poner vuestros comentarios acerca de estos 5 equipos. Y nada, la verdad que es una conferencia con equipos interesante, con equipos potentes, sobre todo equipos que a lo mejor este año no, pero que hace un tiempo peleaban por ganar anillos, tanto hablando de Boston como Filadelfia, y que bueno, que sobre todo creo que hay muchas incógnitas sobre cómo va a ser la temporada de Boston, cómo va a ser la temporada de Filadelfia, cómo va a funcionar el banquillo de los Knicks, cómo va a ser la temporada de Toronto, así que nada. Espero que os haya gustado un montón, darle a like, suscribiros y esas cositas que me ayudáis un montonazo, y nos vemos en el próximo vídeo de The Six Man. Un abrazo.